Continuando con las exposiciones que se han venido dando acerca de las guías de práctica clínica, vamos a hablar sobre la prevención, detección temprana y tratamiento de las complicaciones del embarazo, parto y puerperio. Lo que trata la guía básicamente es de empezar a exponer de forma adecuada, desde un punto de vista más de humanización con respecto al tratamiento de las pacientes en trabajo de parto. La clínica ha tratado de mejorar desde este punto de vista la humanización, ¿sí? Todo el equipo que está colaborando en sala de partos, involucrando personal de enfermería, involucrando médicos especialistas, involucrando médicos generales, inclusive médicos adicionados a la unidad como son los anestesiólogos. Se ha tratado de mejorar el tema de humanización desde hace algunos meses. Vamos a empezar a hablar de todas las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud. Lo que primero se ha tratado de determinar es que pacientes con riesgo sean direccionadas a un nivel de atención adecuado para evitar complicaciones de cualquier tipo. Ahí en la lista existen una cantidad de patologías maternas que se deben de tener en cuenta para que sean atendidas tanto en segundo nivel o un nivel de atención mayor. Vamos a hablar de todas estas. Cualquier enfermedad cardíaca que esté confirmada, todos los trastornos hipertensivos maternos, problemas bronquiales no controlados, antecedentes de fibrosis quística, trastornos de tipo hematológico, específicamente anemias. En nuestra ciudad, específicamente en Neiva, hemoglobinas por debajo de 11 debemos de tenerla en cuenta porque son clasificadas como anemia. Enfermedades de tipo células falciformes, beta-talasemias, antecedentes de trastornos tromboembólicos, púrpuras trombocitopénicas con recuentos plaquetarios por debajo de 150.000, enfermedades de Von Willebrand diagnosticadas, trastornos de coagulación tanto de la mujer o del feto, anticuerpos que conllevan el riesgo de enfermedad hemolítica recién nacido, específicamente los incompatibilidades de RH por riesgo de inmunización, antecedentes de hepatitis B y hepatitis C diagnosticadas, mujeres portadoras o con infección del VIH, sospecha de toxoplasmosis fetal o mujeres que estén recibiendo tratamiento para esto. Infecciones, desde el punto de vista infeccioso, tuberculosis, antecedentes de lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, enfermedades del tejido conjuntivo no específicas, hipotiroidismo no controlado, hipertiroidismo, diabetes, trastornos de la función renal, enfermedad renal crónica que requiere supervisión de médico especialista, epilepsia en tratamiento, antecedentes de miastenia gravis, antecedentes de accidente cerebrovascular, enfermedades gastrointestinales de tipo autoinmune como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, enfermedades hepáticas con pruebas de función alterada y anomalías esqueléticas como antecedentes de fracturas a nivel pélvico como tal. Todos los trastornos psiquiátricos que hayan necesitado o estén en tratamiento médico, uso o antecedentes de uso de drogas psicoactivas, abuso de sustancias o dependencias de alcohol, antecedentes de presencia cáncer en cualquier localización, lo que llamamos gran multíparas, que son mujeres que han tenido más de 4 partos, mujeres menores de 15 años o mayores de 38 años, ausencia de controles prenatales, ausencia de apoyo económico y o emocional de la familia, antecedentes de hemorragia anteparto en partos anteriores, mujeres obesas con un índice de masa corporal por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado, todas mujeres con embarazo múltiple, placenta previa, trastornos hipertensivos o preeclampsia, trabajo de parto pretérmino por debajo de las 37 semanas o prepartura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, desprendimiento de placenta, muerte intrauterina confirmada y pacientes que requieren inducción del parto. Diabetes gestacional conocida y diagnosticada durante el embarazo, distocias de la presentación,
ya sean por presentación de pelvis o situaciones transversas del feto, hemorragias ante parto que hayan sido diagnosticadas en embarazos y partos previos, fetos que vengan pequeños para la edad gestacional, por debajo del percentil 10, o con una Doppler alterado, frecuencia cardíaca fetal alterada en un Doppler previo, diagnóstico ecográfico de oligo o polihidramnios, antecedentes de complicaciones en embarazos anteriores con bebés mayores de 4 kilos o 4.000 gramos, antecedentes de muertes fetales inexplicables, muerte neonatal en un parto o un embarazo anterior, dado un parto distóxico o una dificultad en el trabajo de parto. Muerte fetal o muerte neonatal con causas conocidas que no sean recurrentes, bebés con encefalopatía neonatal conocida, bebé anterior a término con ictericias que requirieron exsanguinotransfusión o por lo menos hospitalizaciones. Ya habíamos hablado de preeclampsias y eclampsia. Ruptura uterina, hemorragia posparto, que haya requerido tratamiento adicional en el embarazo anterior, antecedentes de placenta previa que hayan requerido extracción manual, antecedentes de cesárea previa, distocias de hombros, antecedentes de conización, antecedentes de miomas, antecedentes de miomectomía y antecedentes de histerectomía, es decir, cualquier cirugía previa a nivel uterino. Esta es unas recomendaciones importantes que hay que tener cuando se debe admitir una paciente para la atención institucional. Se debe hospitalizar las pacientes que están en trabajo de parto y que tengan una dilatación más o menos de 3 a 4 centímetros y un borramiento del 50%. Siempre se debe ofrecer un apoyo individualizado a aquellas mujeres que acudan a ser atendidas con contracciones, ¿sí? Y que no estén en trabajo de parto como tal, o por lo menos en una fase activa. Siempre en cada cita o visita a urgencias de maternidad se deben reevaluar todos los factores de riesgo y las condiciones de todas las maternas. Distancia de la clínica, las condiciones socioeconómicas, la disponibilidad de transporte en ese momento, ¿sí? Porque de alguna forma en cada momento puede ir variando los riesgos. Por lo menos en cada visita, en mujeres que manifiesten actividad o trabajo de parto, mínimo deben estar observadas 2 horas antes de darle su egreso. Toda paciente que no esté en trabajo de parto en fase activa debe recibir información acerca de todos los signos de alarma, de cuándo volver a regresar, como son dolor intenso, sangrado genital, salida de líquido, disminución de la percepción de movimientos fetales, dolor en la boca de estómago, epigastralia, aparición de síntomas visuales como son los fosfenos, aparición de síntomas auditivos como el tinnitus, la cefalea intensa y los demás síntomas que se consideren graves para todo el personal de salud y lo tengan en cuenta. Siguiente. ¿Qué exámenes paraclínicos se deben solicitar en el momento de la admisión de la paciente o de la gestante? No se recomienda el uso irrutinario de la monitoreo fetal electrónica, ¿sí? Ni la medición de índice de líquido amniótico en las admisiones de pacientes con bajo riesgo, eso hay que tenerlo en cuenta, con bajo riesgo. Y las de diferente riesgo pues se deben optimizar y se deben de tomar dependiendo de las condiciones en que se encuentre la paciente. Se recomienda evaluar las pruebas realizadas durante el control prenatal. Siempre una historia clínica materna se deben evaluar todos los paraclínicos tomados durante sus controles prenatales. Si no tiene controles prenatales recientes específicamente, se deben de tomar por lo menos si no tienen en el último trimestre pruebas de VIH y pruebas de sífilis, las pruebas rápidas. Recomendaciones como el enema y el rasurado de la parte perineal no se está recomendando en ningún momento. Entonces, hablando ya de definiciones de trabajo de parto y la duración de los diferentes periodos del trabajo de parto, entonces se define como un trabajo de parto en fase latente, aquella mujer que tiene hasta 4 centímetros de dilatación,
y dependiendo de eso se adoptan las diferentes medidas para determinar la necesidad o no de hospitalización. Durante la fase activa es aquella mujer, tanto nulípara como multípara, que tiene más de 4 o 5 centímetros de dilatación. Los tiempos de dilatación en la fase activa y la fase latente varían, ¿sí? En las primíparas la fase activa puede durar de 8 horas y poco probable que dure más de 18 horas. Y las multíparas, la fase activa dura más o menos 5 horas y poco probable que dure más de 12 horas. Las decisiones de tomar medidas, teniendo en cuenta las horas que acabamos de hablar, con respecto a medidas quirúrgicas específicamente, se deben de tomar dependiendo de algunas condiciones del propio trabajo de parto, como son la dinámica, la intensidad y la progresión de las contracciones. La fase de la etapa del expulsivo o la etapa final del trabajo de parto, ¿sí? Se habla de dos periodos, el expulsivo pasivo y el expulsivo activo. El expulsivo pasivo es aquella señora que tiene una dilatación completa, es decir, 10 centímetros con un borramiento del 100%, pero sin la paciente no tiene la sensación de pujo. Y la activa es cuando la señora o la paciente tiene la necesidad de pujar como tal, con buena actividad uterina. La duración normal de la fase expulsiva del trabajo de parto, ¿sí? En las nulíparas es hasta 2 horas, ¿sí? Así tenga o no tenga analgesia neuroaxial. Y en la multípara es hasta 1 hora, máximo 1 hora y media. ¿Qué métodos de vigilancia fetal mejoran los resultados perinatales? Tanto la monitoría fetal electrónica como la auscultación intermitente son métodos válidos que se recomiendan para el control de bienestar fetal durante el trabajo de parto. La auscultación intermitente se puede realizar tanto con ecodoppler como con el estetoscopio. La monitoría fetal electrónica como la intermitente debe estar acompañada de auscultación intermitente con métodos válidos como el fonendoscopio como tal. En nuestra clínica pues no tenemos pulsoximetría fetal, lo mismo que el análisis de segmentos ST y electrocardiogramas fetales no los tenemos a disponibilidad, entonces no vamos a hablar de eso. En nuestra clínica estamos utilizando para la clasificación de las monitorías, tomando referencia la clasificación de la American College, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. El tiempo que se destina a los exámenes pélvicos debe destinarse más a la auscultación que como tal al examen ginecológico, que a veces abusamos con esto. ¿Cuál es el impacto de la compañía del familiar durante el trabajo de parto? Se recomienda que la mujer en el trabajo de parto sea acompañada de manera individual y de forma continua por una persona que ella elija. ¿Sí? Se recomienda que las mujeres en fase activa de parto, ¿sí?, cuenten con atención del personal de salud de forma permanente, ¿sí?, recomendado específicamente en el periodo expulsivo. Con respecto al aporte energético y de alimentación durante el trabajo de parto, lo ideal es que se recomienda ingerir líquidos claros durante el trabajo de parto. La ingesta de alimentos sólidos durante el trabajo de parto viene más pensando en futuro que esta paciente vaya a ser llevada a cirugía, ¿sí?, más por el tema de broncoaspiración específicamente durante la inducción anestésica. Las pacientes se prefiere la hidratación con bebidas isotónicas más que con agua como tal, básicamente para disminuir la cetosis que produce un trabajo de parto como tal. Siguiente. ¿Se requiere canalizar rutinariamente una vena periférica? Sí, se requiere siempre, porque todo paciente del trabajo de parto puede requerir en un momento u otro un aporte de líquidos endovenosos adicional, y obviamente pensando en complicaciones obstétricas como es la hemorragia obstétrica.
¿sí? Aquí en la guía hablan de un calibre 18, nosotros en la unidad estamos utilizando en lo posible los calibres 16 que dan un aporte en su debido momento de mayores líquidos venosos por minuto. Lo importante es que este acceso venoso no restrinja la movilidad de la paciente durante el trabajo de parto. El uso de líquidos endovenosos está dado por cristaloides básicamente, como es la solución salina o el lactato de Rincher. Siguiente. ¿Con qué frecuencia se deben vigilar los signos vitales maternos durante el trabajo de parto? Cada 30 minutos, por lo menos la frecuencia de las contracciones, cada hora frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, y cada 4 horas la presión arterial y temperatura, siempre y cuando esta paciente no tenga trastornos hipertensivos. Verificar que la señora haya tenido vaciamiento vesical de forma espontánea, ¿sí? Y siempre estar preguntando sobre las necesidades emocionales y psicológicas en cada paciente. Con respecto a los signos vitales, además de eso, se deben estar revisando la frecuencia e intensidad de las contracciones, con qué frecuencia debe estar indicada el examen pélvico obstétrico durante el trabajo de parto. Más adelante hablaremos esto acerca del partograma. El partograma recomienda que sea cada hora estar verificando dilatación, cantidad de contracciones, borramiento, estación. Pero lo que la guía dice es que se tienen que estar haciendo evaluaciones vaginales cada 4 horas. Esto no tiene que ser una camisa de fuerza, siempre y cuando las condiciones de la madre estén en un rango de normalidad y la progresión del trabajo de parto y dilatación sean adecuados, se pueden realizar cada 4 horas. Al final, durante el periodo expulsivo, las mismas señoras le exigen a uno que estén revisándolas de forma adecuada porque están con más necesidad de pujo, pero entre más tactos vaginales innecesarios se hagan, se aumenta el riesgo de infecciones. Antes de realizar los tactos vaginales, pues primero se debe confirmar realmente la necesidad de este tacto vaginal, ¿sí? Ser conscientes de que el examen vaginal es un examen muy incómodo para la paciente, ¿sí? Y se debe garantizar privacidad, verificar la dignidad y la comodidad de las pacientes. Siempre hacerse con delicadeza, ¿sí? Porque todo esto son condiciones que afectan el estado emocional de cada persona. Siguiente. El uso de antisépticos, no se recomienda el uso de antisépticos durante el trabajo de parto, simplemente un aseo, gracias, un aseo con agua corriente normal. Con respecto al partograma, lo que hablábamos previamente con respecto a que el partograma, el CLAP que está propuesto desde hace muchos años, ellos recomiendan la valoración genital cada hora y en algunos casos no es recomendable hacerlo cada 4 horas, pero sí los signos vitales que habíamos visto previamente, como es la cantidad y la calidad de las contracciones, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y los signos vitales básicos como es la tensión arterial. ¿En qué caso está recomendada la analgesia obstétrica? En todas las pacientes está recomendado, ¿sí? Siempre y cuando se le brinde una información acerca de la analgesia obstétrica. En nuestra clínica se les brinda a todas las personas o a todas las mujeres que están en trabajo de parto, siempre y cuando se les explique como tal. Tenemos a disponibilidad de un anestesiólogo para nuestra unidad de forma casi que permanente. ¿Cuál es la mejor analgesia? Pues se debe explicar a la señora los riesgos de la analgesia, ¿sí? Tanto neuroaxial como las demás formas del alivio del dolor, ¿sí? Las dosis de analgesia neuroaxial deben ser a bajas dosis, ya sea epidural o la combinada, ¿sí? El uso de opioides en mujeres conlleva a náuseas y vómitos y se le debe informar a la señora que va a presentar esos síntomas. En algunos casos es recomendable, si tiene antecedentes de intolerancia a estos medicamentos, de ofrecer medicamentos antieméticos. Siguiente. La mejor analgesia durante el periodo de dilatación, el borramiento o es durante el periodo expulsivo.
Digamos que la analgesia, por parte de los anestesiólogos, dicen que no ni disminuye ni retrasa la progresión de un trabajo de parto, pero hemos tomado el protocolo de no poner analgesias por debajo de 5 o 4 centímetros, es decir, en fase latente, ¿sí? Y en la fase expulsiva tampoco es recomendable por la pérdida de la capacidad de pujo de las pacientes. Con respecto a la amniotomía, las guías dicen que no se debe realizar amniotomía de forma rutinaria en trabajos de parto que estén progresando de forma normal. ¿Sí? El uso de la amniotomía se debe recomendar en los casos en los cuales se tengan sospechas de alteraciones del bienestar fetal para verificar el bienestar fetal, o tengamos sospechas de desprendimientos de placenta, o digamos que como parte de esos trabajos de parto que tienen prolongación en los tiempos que ya habíamos hablado previamente. Siguiente. ¿Cómo se definen y se detectan las disfunciones dinámicas? Hiposistolia, hipodinamia, hipersistolia, bradisistolia y taquisistolia. Las alteraciones dinámicas del trabajo de parto se ven básicamente con una buena monitorización de la dinámica uterina, ya sea de forma manual o ya sea con el tocodinamómetro que tenemos a disponibilidad en los monitores fetales. ¿Cuál es la dinámica uterina normal? En un trabajo de parto las contracciones tienen que ir entre 3 y 5 contracciones en 10 minutos, que tengan una duración entre 30 y 60 segundos y que en el tocodinamómetro aumenten, que sean entre 30 y 50 milímetros de mercurio. Siguiente. ¿Cuáles son las alteraciones? Bradisistolia, ya hablamos de la frecuencia, entonces que son 2 o menos contracciones en 10 minutos. Taquisistolia, que son más de 6 contracciones en 10 minutos, que sean observadas por lo menos en un periodo de 30 minutos. La hiposistolia es la disminución en intensidad, ya hablamos que era entre 30 y 50 milímetros de mercurio, entonces que sean por debajo de las 30 milímetros de mercurio. Y la hipersistolia, que es el aumento de la intensidad, que sean por encima de 70 milímetros de mercurio, marcados en un tocodinamómetro de la monitoría fetal. La evaluación clínica de la contractilidad uterina, pues podemos utilizar el tocodinamómetro o simplemente con la parte digital con la mano. ¿Cuáles son las consecuencias materno-perinatales de las alteraciones de la duración del trabajo de parto? Digamos que cuando tenemos alteraciones de la dinámica, de la duración del trabajo de parto, pues tenemos trabajos de parto obstruidos. Tenemos sufrimientos o estados fetales no satisfactorios, tenemos abrupcios de placenta, tenemos la hipoxia perinatal que puede ocurrir en el caso de expulsivos prolongados, y hay que tenerlo en cuenta para al final tomar decisiones con respecto a la intervención, ya sea médica, quirúrgica o partos destinados a utilización de instrumental para el parto vaginal, como son los forceps y el uso de espátulas. No se recomienda el uso de oxitocina en trabajo de fase latente, ¿sí?, cuando las condiciones son normales en una paciente con un trabajo de parto normal. Cuando hay sospecha de que la dinámica uterina no es la adecuada, y ya hablamos acerca de las alteraciones de la dinámica uterina, se puede ofrecer la oxitocina para regularizar estas contracciones. En los casos en que debemos mejorar los tiempos del trabajo de parto, en los casos de ruptura de membranas, también lo podemos hacer. Siempre que se utilice oxitocina, todos estos pacientes deben de tener una monitorización fetal continua, ¿sí? Y deben, por lo general, porque las contracciones son percibidas de forma más intensa, se les debe ofrecer siempre también la analgesia neuroaxial o la analgesia peridural. Con respecto a los tactos, sigue siendo lo mismo, cada 4 horas, siempre y cuando las condiciones se mantengan, ¿sí? Y la evaluación de la dilatación sea la adecuada. Siguiente. ¿Cuándo se debe sospechar y cómo se debe hacer el diagnóstico de desproporción cefalopélvica? Las pelvimetrías imagenológicas no se recomiendan.
ni antes, ni durante, ni después del trabajo de parto. Para el diagnóstico de las desproporciones cefalopélvicas se debe tener en cuenta antecedentes obstétricos, una evaluación clínica previa, talla materna, altura uterina, cálculo de peso fetal estimado por una ecografía previa y como tal en un trabajo de parto donde no tengamos la posibilidad de una ecografía durante las horas del trabajo de parto, se valora simplemente con la progresión del trabajo normal, trabajo de parto normal. ¿Cuál es la posición recomendada a la gestante durante el periodo de parto? No hay una posición específica, se debe preguntar la posición más cómoda que quiera la paciente, en la cual se sienta mejor. No se les recomienda obligar a que estén acostadas, ni sentadas, ni nada. En los casos en los cuales hay ruptura de membranas, sí se les debe recomendar que tengan precaución al levantarse de la cama en la cual estén asignadas por el riesgo de caídas. Esa es la única precaución que se debe tener. Y lo mismo en el trabajo expulsivo. Tenemos camillas ginecológicas para la atención de parto, pero algunas señoras se sienten más cómodas estando de pie o en posición de cuatro extremidades sobre el piso. Lastimosamente, por cultura, la mayoría de pacientes terminan en una cama ginecológica, pero si la señora lo quiere, se le puede atender el expulsivo de cualquier forma. Hay algunas recomendaciones que son benéficas o no durante el expulsivo del trabajo de parto. El masaje perineal no está recomendado por el riesgo de laceraciones del perineo. Se recomienda la posibilidad de aplicar compresas calientes durante el periodo expulsivo. Se recomienda el pujo de forma espontánea durante el expulsivo, siempre y cuando se le hagan las recomendaciones acerca de la respiración y la forma del pujo como tal. Se recomienda no utilizar la aplicación de anestésico local en spray. El uso de la episiotomía de forma rutinaria ya no se realiza. Y la protección activa del perineo durante técnica de deflexión controlada de la cabeza fetal en el momento de la extensión y el desprendimiento de este. Siguiente. El uso de la episiotomía se deja en casos en los cuales la necesidad clínica lo dé. Partos instrumentados y sospechas de compromiso fetal como tal, o en maniobras en las cuales se tenga la posibilidad de retención de hombros. Antes de llevar a cabo una episiotomía se recomienda realizar una analgesia eficaz, excepto en una emergencia dado el compromiso fetal como tal. No se recomienda realizar la maniobra de Christeller, que es la presión sobre el fondo uterino, de forma rutinaria. Siguiente. ¿Qué clases de suturas se deben hacer durante la episioterapia? Lo que se recomienda es que sean materiales sintéticos de absorción estándar como tal, no hay ninguna otra medida adicional. Con respecto a la indicación de pinzamiento inmediato, ¿cuál es el momento adecuado del pinzamiento del cordón umbilical? Siempre y cuando no haya ninguna condición, tanto materna como fetal, la idea es que el pinzamiento sea tardío, es decir, más o menos entre 2 y 3 minutos o hasta cuando el latido del cordón umbilical disminuya o cese. Otro es la disminución de la ingurgitación de la vena umbilical. O lo otro es cuando veamos la perfusión fetal en la piel de forma adecuada. ¿Cuáles recomendaciones están dadas para el pinzamiento inmediato desde el punto de vista materno? Desprendimiento de placenta previa, ruptura uterina, desgarro del cordón, paro cardíaco materno, y lo otro de recomendaciones están dadas más por la parte neonatal. La recomendación del contacto piel a piel de la madre siempre va a estar dada, ¿sí? Durante las primeras minutos de nacimiento del bebé, siempre y cuando se le brinde a la mamá y al bebé calor, siempre que esté cubierto, y secarlo con mantas y toallas previamente calentaditas. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. No se recomienda evitar
no se recomienda la separación de la madre y del bebé dentro de la primera hora de vida, siempre y cuando las condiciones tanto neonatales como maternas no lo impidan. Durante este periodo de contacto piel a piel de la mamá se debe garantizar el control adecuado de signos vitales, ¿sí? Y de la madre, y la observación de signos vitales del recién nacido, como el color, movimientos respiratorios, tono y, si se puede, la frecuencia cardíaca fetal. ¿Cuáles son las intervenciones recomendadas para el manejo del expulsivo prolongado? En caso de que haya un estado fetal insatisfactorio durante el expulsivo, ¿sí? El uso de tocolisis de emergencia se podría dar, mejorar las condiciones fetales y dar un tiempo para realizar algunas intervenciones de tipo quirúrgico, como es llevarla a la cesárea. Cuando hay un expulsivo prolongado, pues la instrumentación está requerida, como es la aplicación de forceps, espátulas y vacuum. En nuestra institución no tenemos disponibilidad de vacuum, según las condiciones tanto de la madre como la disponibilidad del sitio de atención neonatal también. Cuando tenemos un expulsivo prolongado, siempre es recomendable el uso de antibióticos profilácticos. Siguiente. ¿Cómo se diagnostica la distocia de hombros? Pues digamos que la distocia de hombros se diagnostica cuando después de un minuto no hay el desprendimiento del hombro anterior, ¿sí? A eso le llamamos retención de hombro. La prolongación del trabajo de parto y el expulsivo y la necesidad de instrumentación del parto debe alertar que probablemente haya la posibilidad de una distocia de hombro, una retención de hombros. Siempre tener en cuenta la incidencia o las posibilidades de retención de hombros en altura uterina mayor de la usual, en antecedentes de madres con diabetes gestacional y pobre control prenatal, y antecedentes de distocias de hombros en partos previos como tal. Siguiente. Las maniobras más efectivas, la maniobra McRoberts, ¿sí? Que está dada básicamente por una sobreflexión de los miembros inferiores con una presión sobre el pubis, lógicamente con una buena episiotomía, ¿sí? La otra es la maniobra de Gaskin, que es poner a la madre en posición sobre las 4 extremidades para la disminución de la distocia de hombros. Otras maniobras, como es la maniobra de Woods, Rubin y Savanelli, las tenemos de tener en cuenta. La de Savanelli realmente es poco probable que se dé, que es simplemente la reversión de la presentación fetal, siempre y cuando nos dé para poder llevarla a procedimiento quirúrgico. Siempre la distocia de hombros conlleva a un riesgo tanto de morbilidad materna como de morbilidad perinatal. Entonces, cuando veamos la necesidad de 2 o más maniobras para resolver una distocia de hombros, siempre debe haber la necesidad y la disponibilidad de UCIs en nuestra institución y tener a la disponibilidad del pediatra de forma inmediata.